Bendiciones, que el Señor les siga bendiciendo. Hechos capítulo 16, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos de aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El poder de la oración y la alabanza de sacrificio. Aquí vemos a Pablo y Silas en un estado crítico. Fueron azotados, fueron encarcelados, fueron juzgados injustamente y ellos podían tomar la decisión de repente de dejar de seguir a Cristo. Pero en medio de esa situación difícil, ellos optaron por la decisión más sabia que un creyente debe tomar cuando está en medio de las situaciones duras y difíciles, como muchos de ustedes están y como muchos de los panameños están también. Dice que, pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y cuando nosotros sacrificamos alabanzas en medio de las situaciones difíciles, ocurren cosas sobrenaturales. Dice la Biblia que entonces sobrevino de repente un gran terremoto, un mover poderoso de Dios, algo sobrenatural que los que estaban ahí nunca habían experimentado. Pero Pablo y Silas sabían en quién habían creído y quién los había llamado. Tú tienes que tener la certeza de quién te llamó. ¿Quién te llamó a servir al Señor? ¿Quién te llamó para que estés en la iglesia donde estás ahora mismo, Casa Carismática Belén? ¿Quién fue que te llamó? Si estás seguro que fue Jesús, tú vas a sacrificar alabanzas a Dios en medio de la situación emocional que tú tengas, en medio de la situación espiritual que estés pasando, en medio de la situación económica que tú estás atravesando. Tú vas a sacrificar alabanzas al Señor y vas a seguir perseverando si tienes la certeza de que el que te llamó es el Señor. Ellos, obedeciendo la visión, obedeciendo el llamado de Dios, pagaron un precio por servir al Señor. Y para servir al Señor hay que pagar un precio. Es bueno y fácil alabar a Dios cuando todas las cosas están bien, pero cuando hay presión, cuando la economía quizás no está como antes, es difícil alabar a Dios. Pero en todas las cosas debemos nosotros alabar a Dios, porque a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Comenzaron a alabar a Dios en medio de esa situación, encarcelados que estaban, y vino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Dice, y al instante se abrieron algunas puertas. No, dice, se abrieron todas las puertas. Y cuando uno ora, pelea la buena batalla de la fe y alaba a Dios y adora a Dios, sacrificando alabanza, aunque tú no veas las cosas, aunque tú no sientas alabar a Dios, aunque
estés desanimado quizás, aunque estés quizás deprimido, pero tú sacrificas alabanza, Dios te responderá de manera sobrenatural y te aseguro que Él abrirá las puertas que por mucho tiempo se han mantenido cerradas. Y dice, las cadenas de todos se soltaron. Y en eso dice que se despertó el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada porque él decía, bueno, si mi jefe se da cuenta de lo que ha acontecido me van a quitar la vida. Y Pablo dice, no te hagas daño. Y cuando él ve el poder de Dios actuando y el temor de Dios, yo creo que cayó en el corazón de ese carcelero, le dijo a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dio la promesa para su familia, para la familia de ese hombre. Le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo creo que es el tiempo de salvación para el hogar, para tu familia, para ese hijo quizás rebelde o esa hija que no quiere saber del Señor. En este tiempo que estamos pasando esta crisis en Panamá, hay un mover sobrenatural de Dios. Hay un mover del Espíritu Santo donde Dios está avivando su obra y tu familia verá la mano de Dios y tu vecino también verá la mano de Dios. Es tiempo de predicar la palabra. Muchos se van a acercar a ti como se acercó este carcelero a Pablo y te van a decir, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y tú vas a tener la oportunidad de hablarle por medio del WhatsApp, hablarle por medio del internet también y compartir la palabra del Señor. No dejes de alabar a Dios, no cuelgues los guantes, no claudiques, anímate, sigue adelante, porque es tiempo de salvación para tu familia, es tiempo de salvación para este país. Veremos la gloria de Dios como nunca en Panamá. Repite conmigo y haz esta oración, querido hermano. Agárrate de la mano de tu hijo, de tu hija, de tu familia ahí y vamos a orar. Padre eterno, gracias. Gracias por la poderosa mano de Dios, por el mover de tu Espíritu Santo, por el poder sobrenatural de Dios. Gracias porque tú rompes cadenas, Señor. Rompe toda cadena, Señor. Libera al cautivo. Llévate toda presión o depresión. Llévate, Señor, toda angustia. Llévate, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, todo pesimismo, todo espíritu de derrota lo reprendemos. Tú vas delante de nosotros. Tú abres las puertas. Tú haces maravillas, Señor. Gracias, Señor. Bendigo, Señor, cada hogar. Bendigo cada vida. Bendigo el liderazgo de la iglesia, Padre. Bendigo las familias, los niños, los adolescentes, los jóvenes. Bendigo los adultos también, Padre, en el nombre de Jesús. Trae refrigerio, trae consuelo, trae ánimo para seguir peleando la buena batalla y darnos la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Dios te guarde. En el nombre de Jesucristo, la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes. Nos vemos.